imagen en directo de la vuelta a casa. Se acaba el puente más largo del año y más de uno lo va a terminar en atasco. A medida que pasaba la tarde, la circulación se complicaba en la entrada a las grandes ciudades. Muy buenas noches. El mal tiempo no ayuda en el regreso. Hasta las 8 de la tarde habían muerto 55 personas. El año pasado fallecieron 77 y eso que el puente tuvo 2 días menos. Uno de los accidentes más graves se producía cerca de la localidad de Abéjar, en Soria. Morían en el acto 3 jóvenes de 22, 25 y 30 años. La causa pudo ser la espesa niebla que cubría la carretera. La mayoría afortunadamente sí regresará a casa, aunque muchos lo hacen disgustados. La lluvia y el frío ha amargado el puente a más de uno, sobre todo a los que eligieron la costa mediterránea. Ha sido terrible porque no hemos tenido el sol en todo el fin de semana. El peor fin de puente que he tenido yo aquí en Valencia. No ha llovido nunca 4 días seguidos como este año. Festividad de la Inmaculada, patrona de la Infantería y actos de celebración en la Academia de Toledo. Allí el presidente del Gobierno ha pedido consenso para tramitar la ley y exigirá el respaldo del Parlamento a los envíos de tropas al exterior. En su discurso el ministro de Defensa se ha dirigido a los nacionalistas y les ha dicho que en la Constitución no cabe todo. Para el Partido Popular el patriotismo de Bono no concuerda con la noción de España que tienen Zapatero o Maragall. Mohamed el egipcio, el presunto cerebro de los atentados del 11M, está en una celda de aislamiento de la prisión de Soto del Real. Allí fue conducido anoche nada más llegar a España desde Italia. En ningún momento habló y se le pudo ver rezando en voz baja. El juez del Olmo le ha comunicado su imputación en 191 delitos de asesinato terrorista. En Ucrania, victoria moral de la oposición al aprobar el Parlamento la reforma política que evitará nuevos fraudes en las elecciones. Pero en el país se sigue hablando del asombroso cambio físico del líder de los opositores. El rostro deformado de Yushchenko puede ocultar un intento de asesinato. Hoy la prensa británica publica que sufrió un envenenamiento. Y estas imágenes llegan desde Irán. El ejército se entrena con fuego real, según las autoridades, para prepararse ante una hipotética invasión. 2 de cada 3 soldados han sido movilizados para realizar maniobras con los más modernos equipos de combate. Tragedia familiar en un pueblo de Jaén. Un hombre de 47 años ha matado a su hermano de 32 disparándole con una escopeta de caza. Siempre estaban discutiendo. La relación era tan mala que incluso su padre se temía una reacción violenta. Me pegó un paro en la cabeza también. Y me tiene que meter una escopeta, hombre. Y en ese paraje de Viladecans, en Barcelona, ha aparecido el cuerpo de una mujer de 33 años. Su marido condujo a la policía hasta la zona después de que los inspectores le mostraran pruebas que le implicaban. Hace solo unos días había denunciado su desaparición. Y en deportes, mala jornada ayer en la Champions. Lo peor, la eliminación del Valencia. Y desgraciadamente parece, Jota, que incluso va a traer secuelas. Sí, porque los incidentes fueron muy graves al acabar el partido. Día triste ayer para el fútbol español. Perdimos a un equipo en la Champions, perdimos los nervios en ese mismo escenario, el del Valencia Werder, y lo que es peor, la UEFA anuncia que va a entrar a saco en los incidentes de Mestalla. Angulo puede ser gravemente sancionado por su gesto antideportivo escupiendo a un rival, y el Valencia puede ser multado por los lanzamientos de objetos. Tampoco dejó buenos titulares el partido del Valencia, derrota y una nueva lesión, la del lateral Belletti. Veremos también lo mejor de la pasada madrugada en la NBA. Muchos han querido apurar el puente y eso que ha sido el más largo del año. A medida que iba pasando la tarde, las carreteras han ido registrando más circulación. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí tenemos a Marisa Dorta. Marisa, ¿cuál es la última hora? Pues en estos momentos parece mentira, pero no hay ningún problema en las carreteras españolas. Tanto es así que nos dicen desde la Dirección General de Tráfico que a estas horas hay menor circulación que cualquier otro festivo del año. Las llegadas han sido bastante escalonadas. Solo se han producido algunos problemas esta tarde en Segovia, en Castellón y a las entradas de Madrid por las nacionales 1, 4 y 6. Todavía hay puntos con nieblas, en concreto en 23 puntos de nuestra geografía, como Guadalajara, Soria, Teruel,
Teruel, Lugo, León y Burgos. Desgraciadamente, una vez más, hay que hablar de muertos. 55 personas han fallecido en este puente, 22 menos que en el mismo puente del año pasado, y 73 han resultado heridas. Por comunidades, en Castilla y León es donde más accidentes se han producido, 8 con 11 fallecidos, frente a Cantabria y Asturias, en donde no se ha registrado ningún siniestro. Los más previsores conseguían llegar a Madrid a primera hora de la tarde con total fluidez, mientras el ajetreo se apoderaba de las principales estaciones de viajeros de la capital. En la estación sur de autobuses, idas y venidas, escaleras mecánicas a todo meter, paneles saturados de avisos y viajeros sobrellevando la espera, cada uno a su manera. Después de 5 días de vacaciones, algunos pedían más. Ha sido rápido, nada más que ni venir pierdes 2 días ya. Solo en Madrid se esperaba la llegada hoy por carretera de 2 millones de vehículos. A media tarde, miles de ellos se concentraban en las principales entradas, algo cansados y con ganas de llegar. Había más tráfico del normal, pero muy poco. Nosotros alguna vez nos pasa lo contrario, que parece que viene mejor cuando hay retorno así. Solo un poquito de Peñaperros, pero nada, no. En Cataluña el tráfico más intenso se ha localizado entre Tarragona y Vilafranca. A los que han disfrutado de la nieve en el Pirineo catalán, la lluvia les ha sorprendido en su regreso por la AP7. La gente se ha portado bastante bien porque es que además han sido bastante prudentes porque ha habido lluvia todo el viaje. A nosotros siempre nos vale la pena salir de Barcelona. Los aficionados a la montaña que han elegido el Pirineo aragonés también se han encontrado con el tráfico denso en las carreteras de entrada a Zaragoza. Está bastante, pero el viernes fue mucha más gente. A trabajar, mañana ya a trabajar. Se acabó lo bueno. El volumen de circulación en estas fiestas ha sido un 5% más elevado que durante el puente del año pasado. Hasta las 12 de la noche, Tráfico mantendrá desplegado su dispositivo especial. La lluvia y el viento han sido los molestos protagonistas de este puente en el Mediterráneo. La Comunidad Valenciana, Baleares y parte de Cataluña se encuentran en alerta. En Valencia el mal tiempo obligaba a muchos turistas a hacer las maletas antes de lo previsto. En la Comunidad Valenciana se esperaba una jornada difícil en cuanto a operación retorno se refiere, como consecuencia de las adversas condiciones climatológicas que se están padeciendo. A primeras horas de la tarde se suponía que se iba a producir la mayor afluencia de tráfico, sobre todo en la A3 dirección Madrid. Yo voy a Córdoba y, bueno, pues por la parte de Peñaperros y todo eso, pues seguro que va a haber mucho tráfico, pero nada, a tomárselo con tranquilidad y paciencia. Vengo de Córdoba, dirección Valencia. Y nada, a partir de Requena ya mucho tráfico, como todos los domingos cuando vengo de fin de semana, pero hoy un poquito más. Y nada, con tranquilidad. Pero precisamente las inclemencias meteorológicas, lejos de agravar la situación en las carreteras, lo que han propiciado ha sido una salida escalonada de conductores hacia sus lugares de origen desde primera hora de la mañana. Y es que muchos ya estaban hartos de ver uno y otro día lluvia y más lluvia, cuando lo que esperaban era disfrutar del sol. El peor fin de puente que he tenido yo aquí en Valencia. No ha llovido nunca 4 días seguidos como este año. Uy, pues ha sido terrible porque no hemos tenido el sol en todo el fin de semana. Durante todo el día de hoy y hasta esta hora no hay que lamentar víctimas mortales en toda la red viaria de las 3 provincias. Hasta las 8 de esta tarde se llevan contabilizados 46 accidentes mortales de tráfico. Uno de los más trágicos ocurría esta madrugada en Abéjar, en la provincia de Soria. 2 hombres y una mujer, todos menores de 30 años, han fallecido en un choque frontal. En el momento del accidente la visibilidad era muy baja debido a la densa niebla que cubría la zona. El impacto entre los 2 vehículos fue brutal. Los coches quedaron destrozados y sus ocupantes fallecieron en el acto. Para extraer los cadáveres fue necesaria la intervención de los bomberos. También de madrugada ha fallecido un hombre de 47 años al salirse de la carretera y volcar el coche que conducía. El accidente se ha producido esta pasada madrugada en el término municipal de Tordesillas, Valladolid. La víctima era el único ocupante del coche siniestrado. Cerca de 200 militares han posado con el presidente del Gobierno y el ministro de Defensa en la escalinata del Alcázar de Toledo. Ha sido un día de celebraciones en el día de la patrona de la Infantería, la Inmaculada Concepción. Y desde allí, desde Toledo, mensajes políticos del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa. Zapatero anunciaba una inminente ley que, una vez aprobada, exija la mayoría absoluta del Parlamento para el envío de tropas al extranjero. Por su parte, Bono advertía a los nacionalistas que no todo cabe en la Constitución.
Por primera vez, un presidente de gobierno compartía las celebraciones del Día de la Patrona. Zapatero pasó revista a las tropas e impuso condecoraciones junto al ministro de Defensa. Zapatero aprovechó su intervención para anunciar una nueva ley de la defensa que obligará al Parlamento a votar el envío de tropas al extranjero. El presidente pide consenso para una ley que, por ser orgánica, necesita el apoyo de la mayoría de los grupos. Una ley orgánica de la defensa que ha de contar con el respaldo mayoritario de las fuerzas parlamentarias, que ha de contar con un gran consenso nacional y que ha de regular la participación de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz. En su discurso, Bono destacó el papel de la Constitución, dijo que es la patria de todos y que garantiza la igualdad. También lanzó una advertencia a los que reclaman más autonomía. Hay que defender que hoy no cabe, soldados, señoras y señores, más que lo que cabe en la Constitución. Y ella, la Constitución, es garantía de igualdad entre todos los españoles, cualquiera que sea nuestro lugar de residencia o de nacimiento. Zapatero también llevaba hoy un mensaje de felicitación de parte del rey. Además, quiso destacar el buen trabajo de los soldados españoles en el extranjero. Después, el presidente visitó las obras que se están realizando en el Alcázar y allí mismo celebró un almuerzo con autoridades civiles y militares. Las palabras de Bono han provocado las críticas del Partido Popular, que las considera una prueba más de las contradicciones políticas del gobierno. Dicen que mientras el presidente frivoliza sobre el concepto de nación española, el ministro Bono hace una defensa de la Constitución. Así que sugieren a Bono que elija entre las dos opciones. O bien convence al presidente del gobierno y a los miembros de su partido que están caminando en otra dirección, y por lo tanto convence al conjunto del Partido Socialista de la necesidad de mantener una idea clara de nación española, o si no, abandona la comodidad de su cargo de ministro en el gobierno y inicia desde fuera del mismo pues una reivindicación de los principios que parece que exalta permanentemente. Es uno de los personajes claves para saber cómo se planearon los atentados del 11M. Rabey Osman, alias Mohamed el Egipcio, pasa sus primeras horas en la prisión madrileña de Soto del Real. Está en una celda de aislamiento para evitar su contacto con otros presos. Las autoridades italianas le entregaron anoche a la justicia española y en las próximas horas declarará en la Audiencia Nacional. Rabey Osman, alias el Egipcio, vuelve a España para responder ante la justicia. La Audiencia Nacional fue su primera parada. El juez Juan del Olmo le comunicó los cargos que se le imputan: 191 asesinatos y 1.500 en grado de tentativa. Dicen que el egipcio preguntó dónde estaba la Meca y comenzó a rezar. Anoche durmió en la cárcel madrileña de Soto del Real. Está en un módulo de aislamiento para evitar contacto con otros presos. El egipcio va a ser juzgado en España, pero antes deberá responder ante la justicia italiana, también por delitos de terrorismo. Esperamos que la justicia se pueda aplicar con todo su vigor, con toda su fuerza, en un elemento de estas características que pensamos que es tan dañino para la sociedad. Rabey Osman tiene 33 años, se le considera uno de los presuntos cerebros del 11M. La policía cree que tuvo relación con los terroristas que se suicidaron en Leganés. Fue detenido el pasado 7 de junio en Italia. La policía graba conversaciones donde el egipcio dice que los atentados de Madrid fueron idea suya. Los preparé, afirma, desde hace 2 años y medio. El egipcio afirma también que se muestra feliz por la caída del gobierno de Aznar tras las